En el capítulo anterior, el legendario Ere Moon-Job demostró una vez más su poder abrumador al enfrentarse a Walker, dejando claro que su fuerza estaba en otro nivel, e impresionado, Walker le pidió que reconsiderara unirse al Battlefield, pero lo que parecía una simple conversación llevó a que el presidente de Battlefield Corea tuviera una idea brillante, un plan que sacudiría el mundo entero, y al día siguiente, mientras el protagonista disfrutaba tranquilamente de sus doramas, una noticia en televisión lo sacó de su calma. Una impactante apuesta había sido anunciada ante todo el país: si la selección de Corea lograba derrotar aunque fuera un solo cazador de Estados Unidos, Moon-Job, el salvador de la humanidad, tendría que participar en un partido amistoso, y la alarma de inmediato se encendió en la cabeza del protagonista, pues él no recuerda haber aceptado esa apuesta en ningún momento, y sin perder más tiempo, corrió a la asociación de Battlefield Corea para exigir explicaciones, pero incluso el presidente, con una sonrisa enigmática, afirmó no saber cómo esta información se había filtrado, y aún así, le aseguró que la selección coreana no permitiría una victoria invicta de Estados Unidos, por lo que no tendría que preocuparse de jugar, pero Moon-Job no se fiaba del todo de esas palabras. Al volver a casa y ver la condición de su sobrina, la capitana del equipo coreano tomó la decisión de entrenarla por sí mismo, pues si alguien podía enseñarle lo que realmente significaba la batalla, era él. Y finalmente, llegó el esperado enfrentamiento. En la primera ronda, la selección de Estados Unidos arrasó con los jugadores de Corea sin piedad, demostrando su absoluta superioridad, 1-1. Los coreanos caían sin oportunidad de contraatacar, pero en los camerinos, mientras la moral del equipo se desplomaba, una figura legendaria apareció. Moon-Job se dirigió al equipo con una firmeza inquebrantable y le reveló un secreto que solo los verdaderos héroes conocían. Dentro de la mazmorra había un pasadizo oculto, una ruta secreta que podrían usar para emboscar a sus oponentes. Si seguían su plan al pie de la letra, podrían cambiar el rumbo del combate, e inspirados por sus palabras, los coreanos ejecutaron la estrategia con precisión milimétrica. Atacaron desde la sombra, sorprendiendo a los cazadores de Estados Unidos y logrando 5 bajas antes de caer, y aunque no habían ganado el partido, lograron lo imposible en ese segundo set: romper la racha invicta del equipo estadounidense y destruir la apuesta que tanto molestaba a Moon-Job. Tras la contienda, los periodistas se apresuraron a entrevistar a Ji-ho y a Hae-Yeon, mientras que el presidente de la asociación se acercó al héroe. Con orgullo, le aseguró que cumpliría su promesa, no tendría que participar en el partido amistoso. Pero entonces ocurrió algo totalmente inesperado. Moon-Job, quien había considerado al Battlefield como un simple juego sin importancia, cambió de opinión de un momento a otro. Algo en ese combate despertó su interés, algo que le hizo dar un paso al frente, y con una sonrisa desafiante aceptó participar por solo una vez. El presidente Park Jin-tae apenas podía ocultar su emoción. El más grande héroe de la humanidad estaría en el Battlefield, y sin perder tiempo, Moon-Job comenzó su preparación. Obligó a su antiguo compañero, ahora entrenador de la selección coreana, a unirse a sus entrenamientos, y luego se presentó en la asociación para ser evaluado y escaneado. Lo que sucedió allí dejó a todos sin palabras. Con apenas un poco de esfuerzo, Moon-Job elevó sus calificaciones estadísticas en tiempo real, superando todas las expectativas, y en cuestión de segundos rompió el récord que otro de los 7 héroes había establecido, dejando a los evaluadores en estado de shock. Y así llegó el día del partido más esperado. El mundo entero puso la mirada en Corea. La noticia de que el salvador de la humanidad participaría en el Battlefield atrajo la atención de figuras poderosas. Desde Estados Unidos llegó Joe Pellman, el agente americano. Desde Europa, Jake Lang. Desde París, los hermanos Jean y Philip Moro, dueños del Club Lumière. Pero entre todos los presentes, había una presencia que destacaba por encima de los demás: la intocable del continente, la mente maestra del campo de batalla, la estratega andante, la más joven de los 7 héroes, la señorita Shuran. Con el mundo observando, con las apuestas más altas que nunca, con cazadores de élite dispuestos a presenciar la llegada de una leyenda, Moon-Job hizo su entrada al estadio, y con un porte imponente y una presencia inigualable, el más grande héroe de la humanidad está listo para el combate. Esto es Campo de Batalla Superhumano, tercera parte. Estando en la alfombra roja y viendo cómo todos los periodistas están reaccionando por la presencia de Moon-Job, Ji-ho está bastante frustrado y le pregunta qué tiene de especial, y este, con una cara soberbia, voltea a mirarlo mientras aparece una sonrisa en su rostro, diciendo que la culpa es de él, ya que fue la persona que lo engrandeció hasta este punto. A sus espaldas, varios periodistas se están acercando rápidamente, pidiéndole al señor Seung Moon-Job que les entregue una entrevista, y mientras el prota intenta librarse de todos esos tipos, Ji-ho le pide que por favor el día de hoy no digan nada raro. Sin saber a lo que se refiere su amigo, voltea a verlo, solo para percatarse que él ya desapareció de la escena. Aquellas personas empiezan a inundarlo con preguntas. ¿Quiere saber por qué agredió a los miembros del equipo? Cuestionan por qué ha provocado una gran ola de violencia y no se arrepiente ni un poco. Preguntan cómo están sus condiciones físicas para el partido de hoy. Y mientras tanto, abrumado por toda la presencia de estas personas, en su mente dice que Baek Ji-ho ya está muerto para él. Pero la voz de un periodista lo saca de sus pensamientos cuando afirma que la señorita Shuran, miembro de los 7 héroes, ha llegado a Corea y pide que le cuente qué se siente verla después de 17 años. Asombrado
asombrado por tal noticia, pues él no sabía que Shuran estaba en este país. El reportero le afirma que así es, la señorita Shuran está aquí hoy, ya que afirmó que venía a ver el partido, y cuestionando por qué esa tipa vino a este lugar, el reportero dice que ella había confirmado que quería volver a ver a su hermanito pequeño que iba a participar en el partido, lo cual desconcierta aún más al prota, pues no sabe a lo que se refiere este sujeto, y bastante molesto cuestiona si es que esa chiquilla estaba hablando de él. Pasado un tiempo, luego de entrar al estadio y llegar a los camerinos del equipo coreano, mientras el resto de jugadores están hablando de él, pues quieren ver al protagonista de las estatuas de la plaza Gwanghwamun, cuestionándose si podrán ver sus increíbles habilidades el día de hoy. Moonjob se acerca rápidamente a Jiho y con bastante furia le pregunta a este si acaso ya lo sabía, sin saber a lo que se refiere. Este solo puede escuchar cómo el prota le replica que Shuran ya ha venido a Corea, y bastante nervioso, él simplemente le sonríe y afirma que así es, mientras Haeyeon aparece a la espalda de su padre, emocionada por saber que la señorita Shuran está en este lugar, y tomando de los hombros al prota, Jiho le pide a su amigo que tenga cuidado, pidiéndole que por ahora lleve un escudo con él a donde quiera que vaya. Cambiando su actitud a una un poco más nerviosa, pregunta si en esa ocasión la pudo haber tratado un poco mal, y lamentándose, su amigo contesta que él había usado todo tipo de insultos, incluso en Shuran, la cual no habla casi nada de coreano, pudo entenderlo. El prota responde que aunque quiera vengarse, no cree que ella vaya a usar un rayo de extinción en este lugar, pues ya pasaron 17 años, se han hecho mayores, y cuestiona si acaso no pueden olvidar un poco las cosas. Pero Jiho le recuerda que sigue siendo el mismo mal hablado de entonces, y un poco más asustado, ahora lo recuerda, es verdad, pues hace 17 años, la superhumana china Shuran, uno de los superhumanos seleccionados para formar parte de los 7 héroes que atacarían la mazmorra final, la única hija de una familia rica, quien posee aterradores superpoderes y recibe la protección del gobierno. Esa chica de 17 años que fue criada como una reina. A punto de llorar, ella le decía al protagonista que no podía hacerlo, mientras Moonjob, molesto, recuerda que ella era el tipo de personas que más odiaba. Fue entonces cuando, sin pensarlo, empezó a denigrarla, pidiéndole que piense las cosas antes de hacerlo, cuestionando si acaso tiene su cabeza de adorno, sabiendo que se estaba metiendo con ella, cuando le pedía que solo se fuera, ya que es demasiado perezosa, preguntando si acaso no podía usar realmente sus poderes solo porque estaba agotada, llamándola maldita perezosa. Todo eso la molestaba aún más. Recuerda cómo le había dicho que un ratón con superpoderes sería mejor que ella, volviéndola a maldecir, afirmando que si tiene superpoderes debe usarlos bien, llegando al punto de quiebre donde Shuran está a punto de llorar, pero provocando que se exaltara un aura amenazante. Recordando todo lo sucedido, Haeyeon le dice a su tío que lo siente, pero asegura que habrán 2 funerales el día de hoy. Jiho intenta calmarse, diciendo que de cualquier forma deben pensar en eso después, pues tienen algo más importante ahora, y llamando la atención de todos los jugadores en la sala, afirma que la mayoría de ellos en este lugar sabe cómo son los juegos de caridad, pero ya que tienen un jugador que tendrá su primer partido en el campo de batalla, va a proceder a dar una breve explicación de cómo funcionan los partidos benéficos. El partido se disputará entre 2 equipos, el equipo Amor y el equipo Esperanza, y como ya saben, el equipo Amor está compuesto por jugadores de la selección nacional de Corea, y el equipo Esperanza está formado por jugadores ordinarios con la excepción de Baek Haeyeon, y siendo así, el equipo de la Esperanza vendrá con él, Baek Jiho, entrenador de la selección nacional de Corea. Baek Jiho, posición, atacante cuerpo a cuerpo. Arma principal, espada. Superpoder, teleportación. Recordándole a las demás personas que Seo Moonjob hará su debut como jugador. Seo Moonjeop, posición, tanque. Arma principal, lanza, por 4, escudo. Superpoder, lanzar, ojo de análisis, no revelado, inmortal, restringido. Y aunque afirma estar un poco preocupado, ya que hace mucho tiempo que no usa un arma, espera que todos den lo mejor de ellos, animando a todas las personas y haciendo que el capitán del equipo le diga a su entrenador que no se preocupe, afirmando que trabajarán duro, mientras que el protagonista observa todo eso en silencio. Afirma que ese tipo ha hablado muy bien, no importa el tiempo que haya pasado, Jiho sigue siendo mejor que todos ellos, y mirando las estadísticas de su amigo y su sobrina. Objetivo, Baek Jiho, humano. Fuerza 59 de 70, destreza 86 de 100, velocidad 82 de 99, resistencia 60 de 69, poder de voluntad 85 de 90, habilidad 60 de 70, aura 69 de 72, superpoder, teletransportación. Objetivo, Baek Haeyeon, humano. Fuerza 65 de 82, destreza 90 de 90, velocidad 94 de 95, resistencia 61 de 80, poder de voluntad 81 de 81, habilidad 68 de 75, aura 66 de 70, superpoder, teletransportación, cuerda. Sabe que con esos atributos los 3 pueden ganar, y en cuanto a los demás, no hay ninguno con algo a destacar, pero fijándose en una persona en específico, la cual le dice a su entrenador que todas las cosas el día de hoy saldrán bastante bien. Objetivo, Choi Hyuk, humano. Fuerza 67 de 90, destreza 73 de 75, velocidad 69 de 71, resistencia 66 de 70, poder de voluntad 70 de 80, habilidad 60 de 70,
aura 80 de 82, superpoder, enfoque de aura, durabilidad reforzada. Enfoque de aura, puede rápidamente enfocar el aura en las armas. Durabilidad reforzada, el aura constantemente protegerá el cuerpo, no será dañado fácilmente por impactos externos. Se puede dar cuenta que el límite de fuerza es de 90. Si se le entrena bien, será un gran tanque. Y llamando la atención de aquel chico, le pide que se acerque mientras este pregunta si hay algún problema, presentándose diciendo que su nombre es Choi Hyuk. Su rol en el equipo es hacer daño cuerpo a cuerpo. Y con una actitud despreocupada, el prota pregunta si acaso ha escuchado mal. Quiere saber si realmente es un DPS, y aquel chico afirma que así es. Es un combatiente cuerpo a cuerpo de los espíritus Sang-Sung. Y con una cara de molestia, Moon-Job se pregunta a sí mismo de qué carajos está hablando ese tipo, volviendo a llamarle la atención, preguntando si realmente él es un tanque y no un atacante cuerpo a cuerpo, a lo que este chico bastante nervioso responde que así es. Quiso convertirse en un tanque como el héroe cuando era más joven, pero su cuerpo es demasiado pequeño, así que le viene mucho mejor el atacar. Mientras el prota cuestiona cuál es su superpoder, este responde que puede enfocar aura en sus armas y atacar con ellas, y luego de que le dé esa respuesta, Moon-Job sabe que a pesar de despertar la durabilidad mejorada, él no se había dado cuenta de eso, y es por esa razón que se convirtió en un atacante. Es obvio que el entrenador lo puso en el lugar equivocado luego solo de mirar su apariencia, y dado que ese chico no tiene personalidad, no pudo refutar ante tal afirmación, y de inmediato, el prota le pide a Hayon que vaya a buscar un escudo, y este aceptando se teletransporta inmediatamente, dejando a aquel chico confundido, solo para que momentos después el prota le entregue el escudo, pidiéndole que lo tome, y sin saber qué es lo que está a punto de hacer el héroe, este procede a decirle que no tienen mucho tiempo, así que le dirá lo básico, debe escuchar atentamente, comenzando a explicar que debe mantener el escudo a la izquierda de su pecho y solo mover su cuerpo con él, extenderse para atacar y regresar atrás del escudo y esconderse con él, atacar y retroceder, es lo único que tiene que hacer, preguntándole si acaso entendió sus instrucciones, y con bastante nervio, tartamudeando aquel chico le responde que es un atacante, pero con una aura amenazante. El prota le cuestiona qué es lo que acaba de decir, ordenándole que él solo tiene que hacer lo que él le diga, y llamándolo mocoso. Los demás jugadores solo pueden pensar que habían escuchado que estaba un poco loco, pero no pueden creer que haga algo como esto. Ya ha cambiado la posición de la primera persona que vio, y cuestionan si Choi Hyuk pudo haber hecho algo mal, preguntándose si acaso pueden confiar en él, y aquel chico voltea a ver a su entrenador para que lo ayude en esta situación, y Ji-Ho, quedándose en silencio por un momento, decide ignorar aquella situación y voltearse, procediendo a explicar que en esta ocasión van a ser 4 tanques, 6 DPS y un soporte, dejando aterrado a Choi Hyuk con la actitud que está teniendo Ji-Ho. El entrenador también lo ha abandonado, y entre lágrimas, escucha cómo este afirma que ya ha terminado con los ajustes de las posiciones, y ahora deben ponerse su equipamiento inmediatamente, y tras hacerlo, el prota se da cuenta que aquella armadura es bastante ligera, y su amigo afirma que a pesar de ser ligero tiene la resistencia de una armadura como la que usaba en la guerra, preguntándole si acaso se siente cómodo, y viendo cómo su amigo está un poco avergonzado, el prota le pregunta si acaso se encuentra bien, ya que su aspecto no es el mejor, y este responde que se siente un poco incómodo, no sabía que tendría que llevar ese uniforme, pero le dice a Moon-Job que las armas no deberían ser un problema, pues dijeron que habían hecho algunos ajustes en las armas que usaba antes, y luego de tomar el escudo y su lanza, este se da cuenta que es bastante fácil de usar, parece que las reparaciones están bien hechas, y Ji-Ho afirma que así es, deben haber prestado mucha atención mientras se ocupaban de ello, pues después de todo ese es el arma que salvó al mundo, y con un tono un poco más serio, este le pide al prota que no baje la guardia por nada, y aunque sabe que es fuerte, le recuerda que el primero se entrenó para luchar contra los monstruos, pero esas personas fueron entrenadas para luchar contra los humanos, y a pesar de que sus habilidades deben ser inferiores a las suyas, no tiene mucha experiencia en esto, y cuando se trata de experiencia, ellos lo sobrepasan por mucho, pero bastante relajado el prota le pregunta qué hay con eso, y con sarcasmo, le dice a su amigo que lo recordará, llamándolo técnico Baek Ji-Ho, y ahora que tiene en cuenta lo que ha dicho, va a evaluar los talentos de sus jugadores, mientras el público espera bastante exaltado en las gradas, emocionados por ver el combate entre el equipo Esperanza y el equipo Amor, notando cómo todos los jugadores están saliendo al campo de batalla. El prota solo puede pensar que realmente tienen el aspecto de un equipo nacional. Sus estadísticas medias están en los 70 puntos, mucho más alto que el promedio de su equipo, el cual está en 60 puntos, pero esto a él se le hace bastante extraño y se pregunta por qué no son mucho mejores, así que decide preguntarle a Ji-Ho si separan a los jugadores en niveles, y este responde que por lo general se evalúan según varias métricas, y al final se suman las puntuaciones, dándole la razón a Moon-Job. Presentía que esos tipos utilizaban un método de puntuación general, los que sobresalen en una sola naturaleza no serían elegidos, y percatándose de la presencia de un sujeto, ese lo mira de forma arrogante y el prota decide utilizar su ojo de análisis. Objetivo, Yeonsu, humano. Fuerza 60 de 66, destreza 70 de 73, velocidad 79 de 85, resistencia 65 de 68, poder de voluntad 26 de 60, habilidad 68 de 73,
Aura 84 de 85. Tras ver sus estadísticas sabe que ese tipo no es malo, pero su voluntad es una basura, pues tener un límite de 60 ya es bastante bajo, pero solo ha desarrollado 26 puntos. Y mientras este tipo lo mira sorprendido, el prota solo puede preguntarse si acaso ese mocoso creció en un lugar rico y lleno de lujos y es un niño mimado. Sabe que ese tipo será completamente inútil en un combate real, y escuchando cómo este le pregunta qué es lo que le ve, Moonjob se hace el tonto y pregunta si le está hablando a él, a lo que se responde que sí, llamándolo anciano y mirándolo con bastante desagrado. Este se dice a sí mismo que Moonjob está igual que en ese momento en el encuentro de Corea contra Estados Unidos, preguntándose quién se cree ese fósil de la era de la guerra, pues él ni siquiera sabe muy bien qué es lo que es un campo de batalla, y el prota pidiéndole a uno de sus compañeros que cambien de lugar por un momento, se para al lado de Jung-Soo y de manera arrogante le pregunta quién carajos es, pues parece que tiene unas cuantas quejas sobre él, y observándolo con bastante desprecio, este le responde que es así, tiene varias quejas contra él, pues estuvo luciendo en el último partido contra los Estados Unidos, pero nunca ha jugado el campo de batalla y no sabe nada de él, y riéndose en la cara de este sujeto, solo logra provocarlo aún más, y este le pregunta si acaso ha dicho algo gracioso, pues aunque esto sea solo un juego él no podrá dar la talla, y con una actitud bastante burlona, Moonjob le pregunta a qué se dedica su padre, a lo que se responde que es el vicepresidente de la asociación, y con esa respuesta le queda aún más clara la situación, diciendo que ya lo entiende, a lo que Jung-Soo pregunta qué es lo que está hablando, pero son interrumpidos por las bocinas del estadio, y una voz le pide a los jugadores que suban al escenario, y tomando la delantera, el prota le dice a ese chico que deben salir de inmediato, pero este bastante molesto le pregunta qué quería decir con eso, cuestiona por qué le habló sobre su padre, y sin dejar de avanzar, este responde que se preguntaba qué clase de persona era como para criar un bebé llorón como él, dejándole en claro que las condiciones en las que creció no eran buenas, así que odia toda la basura como él que creció con una mentalidad de mimado, pero justamente gracias a él, se sentirá aún más motivado en el campo de batalla, llamándolo idiota mientras le muestra el dedo del medio, y afirmándole que debe tener claro que va a acabar con él. Luego de que Moonjob aparezca ante la multitud, todas las personas en el estadio comienzan a corear su nombre, y el presentador afirma que el momento que todos han estado esperando finalmente está aquí. Seo Moonjob finalmente se va a presentar en el campo de batalla como un jugador, y aunque esto solo es un partido benéfico, no encontrarán un partido con más compromiso que este, recordándole al público que hay bastantes celebridades entre los miembros de la audiencia: Gerald Walker, el agente Joe Pellman, el agente Jake Lang, los hermanos Moro que son propietarios del Club Lumière en París, y sobre todo, Shuran de los 7 héroes, afirmando al público que el primer set del juego de caridad que todos han estado esperando comienza justo ahora. El campo de batalla en el que se jugará el primer partido es la cueva espiral de Asa, una mazmorra con 3 círculos con una arena central que llega hasta el fondo. Los monstruos presentes en esa mazmorra son arañas, esqueletos y serpientes, y formado por los jugadores de la selección nacional está el equipo Amor, con el héroe que hace 17 años salvó a la humanidad. Se encuentra el equipo Esperanza, preguntándole a la audiencia quién creen que será el ganador, y 10 minutos antes, en los camerinos del equipo Esperanza, Jihoo va a comenzar a explicar el plan, así que deben escuchar bien. Para ellos, el punto de partida será la zona 5, mientras que el equipo Amor comenzará en la zona 1. Comenzarán en posiciones opuestas. Su fuerza principal del equipo estará limpiando el 5-2, mientras que Seo Moonjob irá solo al 5-3, derrotando al jefe serpiente allí, recordándole a Moonjob que la serpiente es un jefe de zona. Entonces cuando la derrote toda la zona 5 empezará a colapsar, pidiendo que les dé un poco de tiempo para terminar la persecución con calma, y escuchando tal afirmación de su entrenador, el prota afirma que se lo tomará con calma, mientras el resto de jugadores se preguntan si realmente va a matar la serpiente por sí mismo. Cuestionan si no necesitan al menos 5 personas para eso, incluso los equipos fuertes ponen al menos a 3 de ellos contra aquel monstruo, pero Jihoo continúa explicando que después de eso, limpiarán el área 6 y se moverán hacia el círculo pequeño. En ese punto, entrarán en contacto correctamente con el equipo enemigo, pero cuando lo hagan, Baek Ha-yeon, Seo Moonjob y él, Jihoo, se encargarán de mantenerlos bajo control, afirmando que en batallas pequeñas su fuerza es mayor y pueden vencer. Y el prota, escuchando todo esto, sabe que aunque sea un 11 contra 11, lo más probable es que puedan ganar ellos solos, y aunque Baek Jihoo ya no está en las mejores condiciones después de trabajar duro como entrenador del equipo nacional, eso realmente no le preocupa, y como las partidas del campo de batalla son al mejor de 3, van a proceder a jugar el primer set con bastante cuidado, pero en el segundo set comenzará la verdadera cacería. Tras comenzar el partido, en el área 1-5 en el punto de partida del equipo Esperanza, Jihoo le pide a todas las unidades que se pongan en sus posiciones. El DPS principal de la retaguardia es Baek Ha-yeon, el DPS asistente de la vanguardia será Baek Jihoo, uno de los tanques de la vanguardia será Seo Moonjob y el otro será Choi Hyuk, el cual está bastante nervioso porque él no es un tanque, y con una sonrisa, el prota le pregunta a su amigo cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que combatieron juntos, pidiéndole a todos que miren el techo, pues los monstruos ya se están acercando a ellos, los cuales proceden a atacar a aquel equipo de forma inmediata, mientras que en la zona 1-1, en el punto de partida del equipo Amor, aquellos jugadores también ya se están enfrentando a las arañas, y el capitán del equipo, Chae Hu-yeon, le pide a Jung-Soo que dispare con toda su fuerza a los arácnidos, y este responde que no es necesario que se lo diga, pues ya lo está haciendo, y desplegando toda su fuerza, comienza a destruir a todos los seres
personas que se acercan a su equipo, maldiciendo pues apenas aparecieron empezaron a atacarlos. Shim Jung-soo es el DPS principal del equipo Amor y solo puede pensar en cómo ese maldito de Moon-jo se atrevió a preguntar quién es él, solo para luego reírse de él. Afirma que no le va a dar ni un segundo de paz, no importa lo que pase, no importa que él sea uno de los 7 héroes, y mientras sigue cargando más ataques contra aquellos monstruos, está decidido a mandar a Seo Moon-jo al infierno, y emanando todo su poder, afirma que lo va a matar con sus propias manos. Mientras tanto, al otro lado de la mazmorra, el prota le pide a Jihyo que empiecen con aquel ataque. Los comentaristas están bastante asombrados, pues la dupla legendaria sigue siendo bastante increíble y las personas del público están extasiados por ver tal despliegue de habilidades, mientras los comentaristas dicen que los arácnidos, que son difíciles de manipular incluso en grupo, están siendo exterminados por esos dos en poco tiempo. Y volviendo al campo de batalla, cubriendo a su amigo de los restos que están cayendo del cielo, el prota le pide a Jihyo que terminen con todo esto, mientras este se está apoyando con su espada, afirmando que su cadera le está doliendo como un demonio y observando cómo más arañas se acercan a ellos y escuchando como Moon-jo le pide que acaben con esas alimañas justo ahora, levantándose del suelo y comenzando a atacar. Este se detiene un momento para pensar, sabe que los arácnidos son relativamente débiles, y si alguien no puede atravesar su duro caparazón, ningún ataque tendrá algún efecto, pero se pregunta cómo es que el prota se las arregla para matarlos tan fácilmente. Ese tipo ni siquiera parece ser tan fuerte, y observando la destreza que está teniendo Moon-jo, Choi-hyuk ahora entiende cuáles son los superpoderes de ese tipo. Enfoque de aura. Esa es la primera vez que usa un escudo y todavía no está acostumbrado a él, ya que solo usa su habilidad en armas comunes, pero sabe que debe usar su concentración de aura en su escudo. Viendo como una araña se lanza a él, sabe que tiene que intentarlo, y comenzando a atacar, recordando las palabras que le había dicho Moon-jo, retrocede inmediatamente y comienza a cubrirse con el escudo utilizando su concentración de aura. Y notando toda esta situación, el prota se sorprende porque ese chico ha mejorado mucho en poco tiempo, y esa situación es bastante excelente. Con una sonrisa, afirma que eso significa que puede dejar de estar jugando, mientras observa como una de esas arañas se acerca rápidamente hacia él. Aquellos hermanos están bastante deslumbrados por las capacidades físicas que está presentando Moon-jo y volteando a ver a Shura, le preguntan si esa es la habilidad firma de Seo Moon-jo, el lanzamiento de 100 centímetros, preguntándole a la señorita si no es así, y es bastante seria, responde que así es esa misma, el lanzamiento de 100 centímetros, pensando que aunque puede parecer una técnica común de lanza, esa es una habilidad que aplica su superpoder a un lanzamiento, y al utilizar aquel lanzamiento, el objeto alcanzará inmediatamente la velocidad máxima, y luego sostiene la punta de la lanza antes de que salga de su mano, es decir, antes de que vuele 100 centímetros, convirtiéndolo en una estocada con una gran velocidad. De esa forma, puede dar un golpe mucho más poderoso que usando la fuerza propia. Y viendo cómo se encuentra el prota, sabe que sin embargo, incluso usando una habilidad loca como esa, mantiene una expresión tan relajada en su rostro que para la gente común podría parecer normal. Una técnica que no supone ningún error al lanzar una lanza y volverla a agarrar, hace que parezca tan fácil como respirar. 17 años atrás, y también justo ahora, ese maldito de Seo Moon-jo sigue siendo demasiado molesto. Volviendo con el prota, se pregunta si ya terminaron, mientras otra criatura se abalanza a su espalda y dándose cuenta de esto, gira rápidamente. Y luego de derrotar aquel objetivo, con una sonrisa le afirma que el bastardo que tiene que irse. Jihyo procede a celebrar porque ya terminaron con la zona 5-1, pidiéndole al equipo que continúen con el trabajo duro, explicando que ahora todos se van a dirigir a la zona 5-2 y buscando a Seo Moon-jo para explicarle la siguiente parte del plan. Se pregunta en dónde se encuentra y Choi-hyuk dice que cuando todos estaban matando a los arácnidos, él salió corriendo de frente, afirmando que como planearon, está yendo a la zona 5-3, pidiéndoles que terminen rápido, terminando de esa forma de dar el comunicado de Seo Moon-jo hacia Jihyo. Este con un suspiro afirma que entiende, y ya que Moon-jo decidió irse solo, entonces debe tener alguna razón, y aunque parece impulsivo, ese es el tipo de persona que actúa con mucho cuidado, pidiéndole a todos que se dirijan a la zona 5-2. Mientras tanto, en la zona 5-3, el prota ya está parado enfrente de aquella serpiente gigante, el jefe de la zona, diciéndole que ha pasado bastante tiempo desde la última vez que lo vio. Pareciera que fue ayer cuando Hyun lo atacó, y viendo aquella presencia intimidante parada enfrente de él, este simplemente comienza a respirar lentamente y se dice a sí mismo que se concentre, repitiéndose eso una y otra vez, y luego de hacerlo, le pide a aquel monstruo que se acerque.
Pasado un tiempo, y luego de derrotar a aquella serpiente, con una sonrisa el prota recibe a todos sus compañeros, afirmando que pensó que se tardarían un poco más en limpiar el área, y estos, observando cómo el héroe se siente en la cabeza de aquel monstruo como si fuera algo normal, están sorprendidos porque derrotó una serpiente él solo, y Moonjob solo comienza a decir que durante el combate, mientras más monstruos o miembros del equipo contrario derrote, más fuerte se vuelve, y es por eso que es bueno que consuman algunas cosas, bajándose de ese modo de aquella criatura, diciéndole a sus compañeros que entonces pueden encargarse de las cosas en este momento solos, pidiéndole a Baekje-ho y a Baekje-jeon que vayan con él, pues ahora tiene una excelente tarea que pueden hacer juntos, y los comentaristas le informan al público que después de entregar a la serpiente derrotada a los demás miembros, los 3 jugadores del equipo Esperanza se dirigen al área de caza del equipo Amor, sabiendo que si pelean contra monstruos en el camino, el equipo contrario podría percibir el ataque sorpresa, y es por esa razón que están evitando a los monstruos lo más que pueden, mientras que el prota se dice a sí mismo que cuando cazó la serpiente hace un rato, le bastó solo un golpe para dejarla media muerta, afirmando que Battlefield tiene un sistema de puntos de caza, pero como solo eliminó unas cuantas arañas cree que no tiene muchos puntos, y la verdad, su oro actualmente está en azul, el primero de los 5 niveles, y se cuestiona si entonces todo ese poder sería por los 110 puntos de fuerza mental. Ji-ho saca de los pensamientos al prota, preguntándole por qué no les ha dicho nada del plan, pues cree que se encontrarán en breve con el equipo Amor, y este, con bastante descaro afirma que ya estaba por hacerlo, mientras su compañero le recuerda que le había pedido que se esforzaran. Moonjob afirma que el plan se hizo solito cuando vio ese tipo que se parecía a Shuran, pues pensó inmediatamente en algo, diciendo que a pesar de tener superpoderes, tiene una mente muy débil, y Ji-ho le pregunta si acaso está hablando de Jung-soo, a lo que se afirma que así es, recordando que al parecer así se llamaba ese idiota, y aunque claro, no tiene forma de garantizar que se encuentren con él, le afirma a su amigo que si ese sujeto no está en el lugar a donde se dirigen, irá a analizar la situación y les dará indicaciones después, pero si llegan a encontrarse con Jung-soo, todos en ese equipo serán eliminados por completo. En la zona 12, el equipo Amor acaba de terminar de limpiar aquella zona, y el capitán afirma que han terminado con la cacería, pidiéndole a todos que se muevan a la formación 5-6, pues el equipo de 5 personas irá a la zona 9, y el equipo de 6 personas irá a la zona 11, y es momento de que empiecen a contraatacar. En la zona 9, el equipo Amor de solo 5 miembros están aplastando a todos los arácnidos que se están presentando ante ellos, mientras que Jung-soo carboniza a todos los monstruos que lo atacan. Dice que la situación es excelente para él, pues gracias a todos los puntos de caza que acumuló, su aura ya está en rojo, y sonríe macabramente afirmando que Moonjob no sabe lo que le espera, mientras uno de sus compañeros afirma que tienen que continuar a la próxima zona. Este idiota sigue pensando que no importa cuán fuerte sea Moonjob, va a acabar con él sí o sí, mientras uno de sus compañeros le llama la atención y lo cubre de un ataque sorpresa, logrando desviar aquel golpe, el cual deja bastante aterrado a Jung-soo, preguntándose si acaso ese fue un ataque sorpresa, dándose cuenta que el equipo enemigo ya ha llegado a ellos, informando a los otros 6 miembros del equipo que estaban en la zona 11, pidiéndoles que se aproximen rápidamente a aquel lugar, pues el héroe Moonjob ya llegó hasta ellos, pero antes de que puedan responder, un ataque de flecha los sorprende a todos antes de que puedan decir que están en camino. El resto del equipo Esperanza ya se posiciona frente a ellos, sorprendiendo a todos esos tipos pues no creyeron que se dirigieran hacia ese lugar, y Choi-hyuk comienza a recordar nuevamente las palabras del prota, el cual les había dicho que después de acabar con la serpiente, se irán aproximando al equipo enemigo usando la ruta opuesta a la de ellos, afirmando que no será nada fácil considerando que están contra los representantes del país, pero aún así pide que acaben con todo lo que se ponga en su camino, sabiendo que tiene que terminar con toda esta situación rápido para ir a ayudar a sus compañeros. Le pide al resto de su equipo que comiencen a atacar, y al otro lado de la mazmorra, Ji-ho ya está parado encima del escudo del prota, el cual está preguntando si está preparado, pues cree que lo va a tirar demasiado fuerte, y ese le pide que deje de decir estupideces, solo es un poco torpe, pero su amigo le responde que no es muy común que un adulto se quede en un equipo con un joven como él, dándole buena suerte y recordándole que se va a enojar si llega a morir, lanzando a su compañero inmediatamente. Y tras comenzar aquel ataque, el equipo Amor piensa que van directo por Jung-soo, pidiendo al resto del equipo que lo protejan, y este observando bastante aterrado como Ji-ho se está acercando a él, nota como este de un momento a otro utiliza su teletransporte, posicionándose a sus espaldas, mientras este se pregunta si acaso Jung-soo es un tanque. Uno de sus compañeros le pide a todos que no rompan la formación, pues va a acabar con el entrenador inmediatamente, y antes de que pueda lograrlo, la lanza del prota lo destruye en un segundo, dejando bastante asombrado a Ji-ho, el cual no puede creer que su amigo haya atacado bastante rápido, mientras los integrantes del equipo Amor saben que tienen que eliminar a ese sujeto antes de que termine el tiempo de recarga de su teletransporte, pero Hae-yeon se hace presente en la escena y tomando a su padre con su látigo, le pide a este que se reintegre de nuevo en el equipo, mandándolo a volar, y luego de soltarlo, ella utiliza inmediatamente el teletransporte, posicionándose al lado de su tío, el cual le pregunta al viejo Ji-ho qué tal le pareció eso. Es emocionante volver a hacerlo después de tanto tiempo, y este, con una sonrisa afirma que así es, viendo a sus contrincantes de manera decidida. El prota dice que con eso acabaron con todos los tanques, y ahora
están en un 3 contra 3, dejando un más aterrado a Jung-soo, el cual está siendo cubierto por sus dos compañeros restantes, mirando como el prota con una sonrisa psicópata le afirma que van a acabar con cada uno de ellos uno por uno, haciendo que aquel niño se asuste aún más. Los comentaristas están asombrados por lo que acaban de realizar esos tres, pues es bastante increíble la gran jugada que acaban de realizar en equipo. Estaban fingiendo estar apuntando a Jung-soo y aprovechando la confusión para terminar matando a otros dos jugadores, y además, la manera en la que escaparon después fue una obra de arte. El primer asesinato de Seo Moon-job también fue increíble, pues acertó con precisión y alta velocidad al jugador que estaba amenazando al entrenador Baek Ji-ho, como se esperaba. Él es un especialista que elevó el potencial de sus lanzamientos al máximo, y ahora mismo, mientras están conversando, Seo Moon-job ha vuelto a lanzar a Baek Ji-ho. Haeyeon hace lo mismo e ignoran por completo a Jung-soo, logrando acabar con sus otros dos compañeros, y a las espaldas de este, mientras dice que eso no puede ser posible, el prota con una aura aterradora le pregunta por qué no puede ser, impactando la cara de este sujeto con su escudo inmediatamente, y luego de mandarlo al suelo, le pregunta si aún no es suficiente como para que lo crea, y alzando su lanza, con una mirada aterradora, le dice a aquel pequeño niño que es un maldito idiota. Baek Ji-ho, 3 asesinatos. Seo Moon-job, 2 asesinatos. El resto del equipo Amor, que está siendo rodeado por el equipo Esperanza, acaban de recibir aquella notificación, dándose cuenta que solo quedan ellos 5, mientras uno de ellos, bastante molesto, dice que no puede ser, no pueden creer que acaban de matar a 5 de ellos. Maldiciendo y mirando con bastante ira a sus contrincantes, decide lanzarse a atacar pidiéndole al resto del equipo que hagan lo mismo, pues si superan esto, podrán darle la vuelta a la partida y tener la ventaja, recordándoles que ellos son la selección nacional, dirigiéndose hacia Choi-hyuk, el cual está bastante tenso, volviendo a recordar lo que le había dicho Moon-job, que solo debe hacer lo básico, mantener el escudo recto a la izquierda del pecho y moverse de cierta manera, asomarse para atacar y volver a cubrirse con el escudo. Y luego de que ese tipo repeliera su ataque, este sujeto se pregunta quién es ese, cuestionando si acaso ese es un tanque que sacaron de última hora, preguntándose por qué tiene una defensa tan robusta, pero sin pensarlo más, maldiciendo comienza a acercarse nuevamente a él, diciéndole que es solo un tanque principiante, y parado frente a él, le pide a Choi-hyuk que muera, el cual sabe que tiene que bloquear ese ataque inmediatamente, pero antes de que pueda hacerlo, se tropieza con una roca que estaba en su espalda. Seo Moon-job, 3 asesinatos. Los dos héroes y Haeyeon han llegado al lugar, logrando salvar a su compañero de aquel ataque, y el prota, parándose al lado de él, le dice que ha hecho un excelente trabajo, y ahora lo único que le pide es que le deje el resto del trabajo a ellos, y con una sonrisa, afirma que acabarán con ellos en 5 minutos, y lo único que tienen que hacer es repetirlo en la siguiente ronda. Los comentaristas le informan al público que el primer set acabó con la victoria del equipo Esperanza con un 8-1, además el jugador más valioso del primer set fue Baek Ji-ho, y en los vestidores del equipo Esperanza, todos los jugadores están alabando a su entrenador, diciéndole que es bastante increíble y afirmando que ninguno sabía que era tan genial, jugó tan bien como cualquier otro jugador y no saben por qué pensó que debería dejar de hacerlo. Es una pena, pues si hubiera continuado, a día de hoy sería uno de los 3 mejores jugadores en todo el mundo. Y sonriendo de manera nerviosa, ese le dice a todos los chicos que aprecia sus elogios. Es un poco vergonzoso para él ser un jugador de Battlefield a esta edad, pero afirma que fue divertido volver a usar un arma después de 17 años, y volteando a ver a su compañero, piensa que también buena parte de esa diversión debe haber sido porque estaba con Moon-job, y este, sentado en un banquillo, alejado de todo el ruido de sus compañeros, está más interesado en continuar viendo su dorama, mientras que estos tipos dicen que la arena del segundo set será anunciada en un momento, pues esta vez, los jugadores irán a la mazmorra con escaleras y cuartos colocados en patrones confusos, en los cuales se enfrentarán a una gravedad 10 veces más fuerte de lo normal, el laberinto de los muertos. Esta mazmorra fue el fin para muchos superhumanos en el pasado, hasta que Seo Moon-job la completó, y observando cómo ambos equipos se están dirigiendo a sus cápsulas de simulación, todos están ansiosos de ver el desempeño de la primera persona en completar el laberinto de los muertos esta segunda vez. Mientras tanto, Jung-soo está bastante molesto y mira con desagrado a Moon-job, el cual simplemente permanece en silencio y avanzando. Piensa que de cierto modo tuvo que enfrentar muchas dificultades desde que regresó de su última mazmorra, desde Walker, aquellos reporteros, el culto que lo adoraba como un dios, hasta los idiotas como Shin Jong-soo. Todas esas son personas que elogiaron sus logros, y afirma que si ellos quieren ver sus habilidades de verdad, para él va a ser bastante excelente, y colocándose el casco para entrar en la simulación, afirma que entonces les mostrará lo que quieren, y con una sonrisa dice que esta vez será diferente a lo que todos están imaginando. Y entrando en el laberinto de los muertos, en el punto inicial del equipo Esperanza, Ji-ho le dice a todos que antes de comenzar verán algunos anuncios. Como todos saben, el laberinto de los muertos es una mazmorra muy complicada, y antes de poder continuar es interrumpido por el prota, el cual le dice a Ji-ho que esta vez irá solo, pidiéndole que se cuiden entre ellos y preguntando si está de acuerdo, a lo que este nervioso voltea a verlo y le pregunta si está seguro de que aún recuerda la estructura del laberinto, y este responde que así es, solo
tiene un año desde que estuvo en este ataque. Además también cuenta con un mapa en esta ocasión y sonriendo un poco preocupado, recuerda que es cierto, para Moonjob solo ha pasado un año y este le pregunta si acaso la estructura de la mazmorra será diferente por las reglas del Battlefield, pero Jiho le responde que no, será exactamente igual, afirmando que no hay nadie que conozca ese lugar como él y es por eso que tiene bastante confianza en su amigo, pidiéndole que no haga nada muy peligroso y este, con una sonrisa le pide que se relaje, pues todos van a quedar asombrados por lo que van a ver. Esta vez va a ir en serio contra estos sujetos, mientras piensa que si el equipo amor comenzó del otro lado, es obvio el lugar a donde va a dirigirse, dejando a sus compañeros atrás y empezando a avanzar rápidamente, mientras Haeyeon, viendo cómo se aleja su tío, le pregunta a su padre si están seguros que pueden dejarlo ir solo, y este pensándolo por un momento, solo se digna responderle a su hija que ella ya está acostumbrada a verlo encantado viendo doramas, pero no hay nadie que pueda llegar al nivel que tiene Moonjob en esta mazmorra, y nervioso, le dice que se dará cuenta tiempo después, mientras que ella bastante asombrada, dice que entonces su tío es demasiado increíble, y preocupado por lo que pueda pasar, este solo espera que tenga razón en esta ocasión, mientras vemos como el protagonista sigue avanzando rápidamente por aquella mazmorra, y posicionándose enfrente de unos monstruos, los cuales se percatan rápidamente de su presencia, contento afirma que ya lo está recordando, y mientras se lanza a atacar a aquellos esqueletos, les dice que es bueno volverlos a ver. Luego de destrozar a aquellas criaturas, continúa avanzando sin detenerse, pensando que estuvo hace un año en el laberinto de los muertos, aunque realmente para las demás personas fueron 18 años. No importa los pisos y escaleras con una gravedad aumentada 10 veces, si alguien no sabe cómo moverse aquí, podría caer fácilmente. Mientras continúa avanzando, afirma que eso es bastante fácil, pues si una persona sabe por dónde ir, sin duda tendrá los mejores atajos, lanzándose de un lugar bastante alto y cayendo enfrente del equipo amor, los cuales están sorprendidos porque Moonjob acaba de aparecer, dándose cuenta que no han pasado ni 10 minutos desde que comenzó la partida y todos comienzan a escuchar como Leori afirma que aprendió todo sobre ellos en el primer set y parándose con un aura intimidante afirma que ahora todos ellos deben aceptar que están muertos. Huyeon le pide a todos sus compañeros que se calmen, no deben entrar en pánico, pidiéndole a todos que se separen rápidamente, pues no pudo haber venido solo a este lugar, así que deben romper sus posiciones y correr, y el protagonista viendo toda esa situación simplemente se digna llamarlos idiotas, aunque al menos lo de separarse no fue una mala decisión, pues ya que la partida habría acabado aquí si hubieran intentado atacar, y como elogio por la sabia decisión que tomaron, ha decidido que jugará un poco con ellos, utilizando su ojo de análisis para evaluar la situación de todos sus contrincantes, pasando de uno en uno, y luego de poner su atención en uno, afirma que ya lo ha encontrado, lanzando su arma y atacando por la espalda a aquel sujeto, el cual es derrotado en un parpadeo, mientras sus compañeros simplemente maldicen por lo que acaba de pasar. Seo Moonjob, un asesinato. Moonjob está bastante feliz, pues sabía que ese tipo no podría esquivarlo. Tenía la agilidad en 51 de 54, y aunque es una pena que no pueda recuperar la lanza, sabe que las otras 3 deberían ser suficientes para acabar con ellos, percatándose que todos han huido del lugar, y con una sonrisa, viendo la megaestructura que hay a su alrededor, sabe que ahora tendrá que perseguirlos. Luego de que todos los miembros del equipo amor estuvieran corriendo por un largo rato, ya están exhaustos y piensan que deben descansar en este lugar, mientras el capitán se pregunta cómo es que ese sujeto llegó a donde ellos estaban, maldiciendo, pues no tiene ningún sentido. Otro le dice que como no apareció nadie más, al parecer estaba solo, y cuestiona si no hubiera sido mejor haberlo enfrentado. Huyeon responde que no tenían manera de saber si estaba solo o no, y si hubiera habido alguien más escondido, hubieran sufrido bajas irremediables. No importa cómo sea, van a tener mucho más cuidado a partir de ahora, ya que pueden ser atacados en cualquier instante, y el prota, parado al lado de un abismo, es observado por todos en el estadio, mientras los comentaristas dicen que el jugador Moonjob volvió a subir, está parado en un lugar vacío, y se preguntan qué estará planeando. El prota, teniendo en cuenta el lugar donde fueron corriendo, la velocidad con la que corrían, teniendo todo eso en cuenta en consideración, sabe que esa situación es perfecta, pues cree que en este lugar será suficiente. Poniendo su vista en un lugar específico, se pregunta si acaso ellos pueden estar ahí, y aunque las probabilidades son 50-50, está bastante decidido a intentarlo, comenzando a emanar aura en su lanza y levantándola por encima de su cabeza mientras se concentra. Afirma que el amor a él ya está regresando. Tras ver cómo su compañero ha desaparecido frente a sus ojos, el capitán del equipo amor se pregunta qué ha sido eso, y los comentaristas, bastante asombrados por lo que acaba de hacer Moonjob, afirman que esa fue una escena impresionante. Seo Moonjob, 2 asesinatos. Mientras observan la imponente presencia de aquel héroe, aquel comentarista se atreve a decir que lo que acaban de presenciar fue el mejor asesinato de toda la historia de Battlefield. El equipo amor está bastante desconcertado por todo lo que está pasando, y Jung-Soo está hirviendo en ira y maldice porque huir no les sirvió de nada. Van a tener que enfrentarlo de frente, pues 2 de ellos murieron al recibir un solo golpe, y está claro que Seo Moonjob está completamente solo, diciéndole a su capitán que si lo dejan libre no podrán cazar nada, pero este le pide a Jung-Soo que se calle, debe calmarse,
y este le responde que el otro equipo ya está cazando libremente y ellos ni siquiera han enviado un equipo de reconocimiento. Huyeon le responde que no tener suficiente personal ya es suficiente. Si hubieran mandado un equipo de reconocimiento solo hubieran quedado más expuestos. Y Jung-soo vuelve a maldecir, preguntándole a su capitán si acaso eso es una broma, cuestionando entonces qué estrategia es la que van a seguir, y siendo alcanzados por Moon-job. Este está bastante decepcionado porque aquel equipo ya está discutiendo y posicionando su mirada en aquel idiota. Escucha cómo este le afirma a todo su equipo que sabe que todos tienen miedo, percatándose que su enemigo ya llegó hasta ellos. Les dice a todos que irá por ese idiota, usará su superpoder para acabar con él de una vez por todas, pero su capitán le pide que espere, pues las bolas explosivas consumen mucha aura, y sin hacerle caso, este se gira cargando un ataque y diciéndole a Huyeon que él no quiere hacer nada. Así que lanzando aquella bola de fuego, afirma que si continúa así van a terminar perdiendo, pidiéndole al prota que pruebe un poco de su propia medicina y provocando una gran explosión en todo el lugar. Bastante feliz, ríe de manera psicótica, pues se le hace bastante estúpido que él se haya quedado quieto ahí como si nada, afirmando que siempre supo que estaba en ese lugar, pero de un momento a otro, una voz lo deja bastante desconcertado, diciendo que es bastante estúpido, mientras todos los miembros del equipo amor están viendo como el prota está completamente intacto. Este simplemente se echa a reír y le cuestiona a aquel idiota si acaso no había pensado que hizo ruido específicamente para que lo detectara, y desapareciendo del lugar, le dice a ese sujeto que además de ser pésimo pretendiendo, pidiéndole que entre en unas clases de actuación mejor y dejando al resto del equipo completamente alarmado. Jung-soo no puede creer que haya bloqueado su ataque tan fácilmente, mientras Huyeon le dice que lo más seguro es que lo estaba esperando, diciéndose a sí mismo que el poder y aura de Jung-soo está en un nivel que rivaliza con las mejores ligas, y es por eso que aunque sea un bebé llorón, es el DPS principal de la selección nacional. Sus ataques no pueden ser bloqueados tan fácilmente, y escucha cómo este afirma que no puede dejar las cosas así, y dada la situación en la que se encuentran, el capitán le dice a todos los jugadores que deben hacer caso a lo que les advierte Jung-soo, deben encargarse de Moon-job primero, así que les pide que se dividan en dos equipos. 6 van a comenzar a escapar, mientras los 3 DPS van a seguir a Moon-job, y cuando regresen por donde estaban viniendo, deben fingir estar yendo al área central y acorralar a Moon-job, no importa qué tan fuerte sea. Afirma que no puede lidiar él solo contra 3 DPS, afirmando que cuando los otros 6 hayan conseguido suficientes puntos de caza, se van a reunir nuevamente para atacar juntos a Moon-job. Y comenzando con aquella estrategia, el comentarista dice que al parecer los jugadores del equipo amor se están dividiendo y están intentando acorralar a Moon-job, pero no cree que el héroe caiga tan fácilmente en esa estrategia, pues es un jugador que conoce la geografía del laberinto de los muertos mejor que nadie. Y justamente, mientras todo este equipo sale a correr, el prota viendo a los 3 DPS cuestiona si acaso no fueron demasiado obvios con su plan. Apareciendo arriba de sus contrincantes, les dice que son más decepcionantes de lo que creía, y mientras carga un ataque, el comentarista afirma que Moon-job ya lo había previsto. Avanzó en dirección a los 3 DPS del equipo amor, y ahora, cuando aquellos 3 jugadores lograron esquivar aquel ataque por poco, comienzan a arremeter contra el prota inmediatamente, y este, con una sonrisa les dice que fue una muy buena respuesta, pero esquivando de una manera bastante fácil todos los ataques. Piensa que los 3 DPS justo son las mejores presas. Seo Moon-jeop, 3 asesinatos. Seo Moon-jeop, 4 asesinatos. Seo Moon-jeop, 5 asesinatos. Luego de acabar con aquellos 3, tras haber completado 5 asesinatos, se da cuenta que ahora solo le faltan 6 de esos sujetos. Con una sonrisa bastante macabra, afirma que esa situación ya es bastante perfecta, pues acabará con ellos de una sola vez, mientras los espectadores que están presenciando todo el partido se preguntan si realmente así es un superhumano coreano, pues acaba de derrotar a 3 miembros de la selección en menos de un minuto. Y viendo todo esto, no hay ninguna persona en el estadio que no pueda afirmar que este tipo es increíble, pues el combate acabó en un instante, y se preguntan cuál será el resultado de los héroes anteriores enfrentándose a los jugadores actuales de Battlefield. Esa es una pregunta que muchos se están haciendo, y tras la partida contra Walker, todos creen tener la misma respuesta, y Shura, quien también está presenciando toda esta actuación del prota, afirma que él ya volvió, declarando que Moon-job es increíble, mientras este le confirma a todo su equipo que ya ha matado a 5 personas, y estos cuestionándose cómo eso fue posible. Escuchan cómo el prota les dice que su aura ya está roja, así que le piden al héroe que se reúna, preguntándole en dónde se encuentra, y este dice que está en la zona 3-1, pero la partida acabará antes de que lleguen a este lugar, y antes de bloquear su comunicador, le pide a todo su equipo que no le hablen, pues va a estar concentrado en luchar, desapareciendo inmediatamente de aquel lugar y apareciendo enfrente del resto del equipo amor. Con una presencia intimidante les pregunta si acaso lo estaban esperando, afirmando que vino lo más rápido que pudo, y Huyeon le pide a sus compañeros que no entren en pánico, pues todavía tienen una oportunidad, y percatándose de los movimientos que está haciendo el equipo contrario, Moon-job se sorprende de que hayan preparado algo, notando cómo 2 de ellos se posicionan en su lado izquierdo y otros 2 en su lado derecho, pues la estrategia
estrategia a la que han recurrido es rodearlo para inmovilizarlo. Sonriendo no puede creer que hayan decidido hacer eso para atacarlo, y empezando a utilizar su ojo de análisis, sabe que aunque esos tipos usen una formación de acorralamiento, como dice el dicho, el que pega primero pega más fuerte, percatándose que uno de los jugadores ya se está acercando a él con bastante velocidad. Objetivo: Yub Yeokjo, humano. Fuerza 68 de 72, agilidad 79 de 79, velocidad 80 de 80, resistencia 65 de 75, fuerza mental 67 de 80, habilidad 70 de 85, aura 70 de 71, superpoder, aceleración. Aceleración: consume aura continuamente para mover el cuerpo 30% más rápido durante 30 segundos. Para el prota ese poder es muy bueno, pues puede aumentar su agilidad en 102.7 y la velocidad en 104, y aunque solo sea temporalmente, si durante 30 segundos puede moverse más rápido que cualquier superhumano, se pregunta por qué las partidas de la Liga Internacional son tan lentas, y moviendo su lanza para atacar, aquel sujeto se da cuenta que ese ataque se acaba de desviar, mientras que el prota afirma que no importa qué tan rápido se mueva, su velocidad de reacción sigue siendo la misma. Seo Moon-yeop, 6 asesinatos. Tras el deceso de su compañero, Woo-yeon le pide a Jung-soo que dispare una bola explosiva, y haciendo caso a las instrucciones de su capitán, comienza a atacar rápidamente a Moon-yeop, y gracias a que han bloqueado su campo de visión, ese sujeto decide arremeter contra el héroe, corriendo hacia aquella ventana de polvo, y sumergiéndose en esta, solo para dejar intrigados a todos por no saber qué es lo que está sucediendo. De un momento a otro, Moon-yeop arremete contra aquel sujeto, lanzándolo despiadadamente, y logrando deshacerse de esa pantalla de polvo. Seo Moon-yeop, 7 asesinatos. Estos dos bastante asustados no pueden creer lo que está pasando, y viendo lo decidido que está Moon-yeop para acabarlos. Seo Moon-yeop, 8 asesinatos. Seo Moon-yeop, 9 asesinatos. Tras completar otras 2 bajas, Moon-yeop vuelve a tomar su lanza, y volteando a ver a los que quedan, sonríe mientras les dice que ahora son 2 contra 1. Jung-soo está temblando del miedo, mientras continúa afirmando que eso es imposible, pues ni siquiera cuando se enfrentaron a Francia estuvieron en una posición igual. Objetivo: Chae Bu-yun, humano. Fuerza 86 de 86, agilidad 75 de 80, velocidad 70 de 70, resistencia 69 de 80, fuerza mental 79 de 90, habilidad 70 de 85, aura 80 de 83, superpoder, desacelerar. Desacelerar: desacelera los movimientos de 10 enemigos en un radio de 10 metros en un 30%. La capacidad del usuario de moverse también es limitada y puede afectar a usuarios con una aura inferior a la propia. Tras ver todas las estadísticas de Woo-yeon, el prota le dice que su talento no es malo, pero su superpoder es pésimo, pues hay muchos jugadores con un aura superior a 80 en los otros países, y este sin prestarle atención, le dice a Jung-soo que de algún modo van a salir de esta, pero es atravesado por la lanza del prota de un momento a otro, el cual le pregunta si acaso no le enseñaron que es de mala educación interrumpir a las personas. Seo Moon-yeop, 10 asesinatos. Aterrado sin saber qué hacer, escucha cómo Moon-yeop pronuncia su nombre, diciéndole que al parecer solo quedan ellos dos, y retrocediendo por la presencia del prota, le pide que no se acerque, pero él con una sonrisa se lanza con su escudo a atacarlo, pidiéndole que se calle de una vez por todas, e impactando de lleno en la cara de aquel idiota, mandándolo a volar contra la pared y acabando inmediatamente con él. Seo Moon-yeop, 10 asesinatos. Los comentaristas están alarmados mientras le afirman al público que ese escenario fue increíble, pues en la historia de todo el Battlefield coreano, es la primera vez en que un solo jugador eliminó a todo el equipo contrario. Moon-yeop ha completado un single player all kill. Después de tan increíble primer set, el segundo set volvió a dejarlos boquiabiertos, pues ha sucedido el primer all kill de toda la historia de Battlefield coreano, notando que todos los espectadores en sus casas están vueltos locos, y aunque no tuvieran alas del equipo, Baek Ha-yeon, que un equipo compuesto por los miembros de la selección fue llevado a un all kill, es increíble. Seo Moon-yeop sobrepasó las expectativas de todos los que pensaron que tendría que adaptarse, y luego de salir de la simulación, todo el estadio está en éxtasis y comienza a corear el nombre del prota, mientras observando un objeto que está sobrevolando. Le pregunta a Jiho qué es eso, a lo que responde que es un dron, es una cámara que lo está grabando y las imágenes son transmitidas al estadio. Sorprendido por tal tecnología, le pregunta a su amigo si acaso quiere decir que lo están viendo en vivo, y luego de que se le responda afirmativamente, decide saludar a todos en el estadio mostrándoles el dedo. Su amigo lo detiene inmediatamente, mientras le pregunta qué es lo que ocurre, cuestionando si acaso no fue divertido, pero Jiho le pide que le haga caso y deje de hacer tonterías, y tomándolo como si fuera un niño, le dice al prota que es momento de irse. Pregunta a dónde se dirigen, y Jiho afirma que tiene que dar una entrevista de MVP. Tras estar frente a las cámaras y de todos los periodistas, la presentadora Lee Jung-hee se acerca a los dos héroes, mientras Jiho dice que es un placer, presentándose y diciendo que esta vez participó como un jugador. Aquella periodista les afirma que tuvieron un desempeño increíble, y quiere comenzar con una pregunta para el MVP del primer set,
Baek Ji-ho, cuestionándole si acaso esperaba conseguir un desempeño tan impresionante el día de hoy, y con bastante humildad y un poco nervioso, responde que para nada es así, participó solo porque Moon-job lo obligó, además su entrenamiento fue a las prisas, así que solo tuvo suerte de novato, además, su desempeño no fue tan malo gracias a que su cuerpo es ágil y también por su experiencia previa, y agradeciendo por las palabras del héroe, dice que ahora van con una pregunta para el jugador Seung Moon-job, y acercándose a le dice que hizo un trabajo increíble en el segundo set, y cuestiona si esperaba conseguir un all-kill, a lo que responde bastante confiado que así es, sabía que podía lograrlo, pues usó el primer set para entender mejor cómo funcionaba Battlefield, pero después ya sabía exactamente qué hacer en el segundo set, y obteniendo aquella respuesta del prota, Jung-hee dice que eso es excelente, y continuando con una siguiente pregunta, cuestiona si le importaría dar consejos para los desolados jugadores del equipo Amor, y teniendo en cuenta todo lo sucedido, pensándolo un poco mejor, afirma que muchos de los jugadores no tienen las posiciones que se ajustan a sus habilidades, o no saben cómo utilizar de mejor manera sus superpoderes, diciendo que en realidad cree que su mayor problema es la dirección técnica del equipo, y la razón es porque no pueden entender el mejor potencial único de cada jugador, molestando con este comentario a su amigo Ji-ho, y dado la respuesta de aquel héroe, aquella señorita le pregunta a Moon-job si acaso va a ser el nuevo coach, pero dice que el nivel de esos chicos es bastante bajo, no le atrae la idea de liderarlos, pero afirma que si lo convencen con un incentivo, a lo mejor podría cambiar de idea, diciendo que de todos modos ellos viven en un mundo capitalista. Luego de terminar aquel evento y mientras se transportan en el carro de Ji-ho, el prota le pregunta a dónde se dirigen, pues no recuerda que ese sea el camino a casa, además que John tampoco se encuentra allí, y le responde que van a la fiesta posterior al partido benéfico, y Hae-yeon se adelantó mientras hacían las entrevistas, y preocupado por tal afirmación se queja porque ahora no va a poder ver sus doramas, y su amigo, bastante serio, le pide que se olvide de eso por hoy, pero Moon-job le afirma que se va a morir de aburrimiento. Le pide que deje de quejarse, además, cambiando el tema, quiere preguntar a qué se refería en la entrevista, cuestionando por qué no simplemente se negó, pues pensaba que no estaba interesado en el Battlefield, y el prota responde que la verdad es que no es así, pero pensó que tal vez podría entrenar a otros, y aunque no tiene interés en participar como jugador, ya que masacrar a los jugadores solo es divertido durante los primeros días. Molesto le pregunta a su amigo por qué creó un equipo así, por qué puso a jugadores en posiciones que no eran convenientes para ellos, y molesto le responde que también se vio obligado a adoptar esa posición, pues después de 11 años de ser asistente de Seung Moon-job, quería ser entrenador, y luego de recordar cómo él dirigía a todos los héroes en las expediciones, cuanto más trabajaba en el puesto, más se daba cuenta de lo bueno que era Moon-job realmente, y aún así, pensó que todo estaría bien, pues uno de los compañeros de los 7 héroes también se inspiró en Moon-job y se volvió un coach de renombre mundial, y el prota responde que tras la batalla de hoy, descubrió que no hay buenos líderes en este país, y Ji-ho le pregunta si entonces será un coach asistente, a lo que responde que si le pagan bastante, va a estar contento con hacerlo, pero afirma que solo ayudará porque Ji-ho es el técnico, y cambiando de humor y poniéndose un poco más contento, le da las gracias a su amigo, mientras procede a decirle que le va a dar unos consejos, así que debe escuchar todo lo que le diga, pues lo primero que tiene que hacer es colocar a Choi-hyuk de la selección como tanque. Segundo, va a empezar a usar a Yoo Byuk-ho como una carta oculta, es muy difícil para alguien encargarse de él con esa velocidad. Tercero, en vez de colocar a Chae Woo-hyun como tanque auxiliar delantero, debe ponerlo como tanque auxiliar trasero, y por último, definitivamente debe expulsar al hijo del vicedirector, dejando bastante sorprendido a Ji-ho con lo último que dijo, afirmando que no puede hacer eso, pero Moon-job le pregunta por qué no puede hacerlo, cuestionando si acaso el vicedirector le da miedo, a lo que su amigo le pregunta por qué lo haría. Él también es uno de los 7 héroes, pero es solo que no ve motivo en sacar a Jung-soo. Su superpoder es increíble y tiene la mayor cantidad de aura entre todos los del equipo, pero el prota responde que su nivel de fuerza mental es muy bajo y cuestiona qué puede hacer con alguien así, recordándole cómo todo el equipo Amor sufrió por su culpa, pero vuelve a decir que su superpoder es útil y el prota vuelve a replicar que no lo es con su fuerza mental, a lo que Ji-ho pregunta si entonces está diciendo que expulse a Jung-soo y coloque a Choi-hyuk, a lo que le responde que es exactamente lo que quiere. Todo lo que necesita Choi-hyuk para conseguir mejores resultados es trabajar un poco su cuerpo, preguntándole si acaso alguna vez se ha equivocado y sonriéndole con bastante orgullo, le dice a su amigo que con eso ha concluido su asesoría. Debe decirle al director de la asociación que prepare un cheque bien gordo si quiere contratarlo, y luego de llegar al Hotel Hunters, tras pasar por la recepción, la única persona que saluda de forma emocionada al prota es su sobrina Hae-yeon, la cual está bastante feliz de verlo llegar, acercándose y diciendo que hay mucho para beber aquí, el vodka es bastante bueno, y sorprendido, le pregunta a su sobrina si acaso ella bebe, a lo que ella responde bastante entusiasmada que empezó a beber vodka porque es la bebida favorita de su tío, y Ji-ho empieza a escaparse aclarando que va a hablar con el director en ese momento, mientras que con un grito, el prota dice que eso es perfecto, pues ahora no morirá de aburrimiento en ese lugar, diciéndole a su sobrina que hay que beber hasta no poder caminar, y gracias a eso, todos los presentes se dan cuenta que el gran héroe ha llegado al fin. Piensan exactamente lo mismo, que esa es su oportunidad, y Joe Feldman se percata que vinieron agentes de todo el mundo, pero esa situación es perfecta, y queriendo acercarse a Moon-job, es detenido por su secretaria, la cual le pide que espere, cuestionándole si acaso no podrían ofenderlo si le ofrecen un contrato, y dándole la razón, sabe que tal vez sea mejor ir con calma, pero un tipo lo
aparta del camino inmediatamente y llama la atención del prota, el cual voltea a verlo y se da cuenta que se trata de Jake Lang, saludándolo con bastante emoción, diciéndole que ha pasado mucho tiempo. Mientras Joe Feldman ve toda esa situación desde lejos, se recuerda que no puede estar nervioso por haber perdido jugadores, pues si Moon Job es diferente a todos los demás, no puede entender cómo piensa alguien que perdió 17 años en tiempo de la Tierra, diciéndose a sí mismo que es imposible atraer, mientras Jake Lang, despidiéndose de Moon Job, le entrega una tarjeta y le pide que lo llame si le interesa la propuesta, a lo que se acepta y le da las gracias. Su sobrina le pregunta cómo es que habla tan bien el inglés, pues pensaba que él había dejado la escuela cuando comenzó a ir a las mazmorras a los 13 años, y este con una cara de molestia pregunta por qué necesitaría estudiar, afirmando que si viaja mucho a otros países, terminará entendiendo naturalmente, recordándole que cuando estaba en aquella simulación, también estaba hablando inglés con Walker, y estando a punto de llorar, esta se disculpa con su tío, afirmando que pensó que tampoco era bueno con los estudios, y empezándose a reír de su sobrina. Este le pregunta si acaso es una tonta, mientras a lo lejos Feldman está viendo aquella situación, dice que ese es el momento perfecto, pero antes de que pueda avanzar, dos calvas pasan por su lado sin importarle que estuviera allí. Estos se acercan preguntándole si acaso sabe inglés, y de forma bastante arrogante, el prota responde que también habla francés, impresionando aún más a estos dos sujetos, los cuales afirman que el superhumano está en otro nivel, y este les pregunta si acaso son los hermanos Moro traficantes de armas de Francia, a lo que estos con alegría no pueden creer que los conozca, mientras que Hae-Jong se acerca lentamente a su tío, diciéndole que ellos no son traficantes, pues ahora son dueños de Lumière, el club que queda en París, afirmando que ese es el mejor club del mundo, y recordándole que Nathan Vernon, uno de los 3 mejores jugadores del mundo, pertenece a ese club, dándose cuenta que aquel jugador es el que es tan rápido como Ji-Ho de joven. Le dice a esos dos sujetos que si son de un club, entonces también están aquí para intentar engancharlo, pero estos inmediatamente le responden que no es así, dejando asombrado a Moon Job, mientras ellos le dicen que no quiere forzarlo a hacer algo que no le gusta, aunque claro, serían felices si quisiera trabajar con ellos, pero realmente están interesados en esa linda dama que tiene a su lado, señalando a su sobrina, mientras esta se pregunta si realmente la están señalando a ella, y de forma un poco burlona, el prota cuestiona si realmente quieren contratarla, y demasiado contenta, esta comienza a darle las gracias y les dice que es un honor, mientras que su tío le pide que no sea tan fácil. Los dos hermanos comienzan a reír, afirmando que llevan tiempo observándola, a lo que el prota pregunta si realmente no vinieron por él sino por Hae-Jong, y estos vuelven a responder inmediatamente que no es así, no le mentirían tan descaradamente, pero aceptan que antes no pensaban en contratarla porque sus habilidades de asesinato eran deplorables, necesitaban un DPS secundario en su equipo, pero cuando la cambiaron de posición a una de cuerpo a cuerpo hace poco, las piezas que faltaban en su cabeza empezaron a juntarse. Si esa chica mejora un poco su fuerza y técnica con la espada, están seguros que será una gran adición a su equipo, y sonriendo, el prota simplemente suspira y se dice a sí mismo que ellos tienen una buena visión, y sin perder la oportunidad, los hermanos le dicen al prota que si quiere venir, están seguros que harían un gran equipo juntos. Él, Nathan y la señorita Hae-Jong se convertirían en un trío imbatible. Moon Job responde que si algún día decide volverse jugador, se los hará saber inmediatamente, y estos emocionados afirman que le darán la mejor bienvenida cuando llegue ese día, además también mucho dinero, lo cual llama la atención del prota, e inmediatamente el prota les pregunta si Battlefield les da bastante dinero. Estos responden que sería un sueño conseguir al jugador que todos los equipos desean, además como son fan de él desde hace mucho tiempo, les gustaría darle un regalo, preguntándole si está bien, y este con bastante calma afirma que así es, está gustoso de recibirlo, afirmando que no rechazaría nada que viniera de ellos, y con elegancia, los hermanos le piden que los espere, pues tienen que salir solo un momento, y alejándose inmediatamente, le piden que se vuelvan a ver en un rato, mientras el prota dice que esos tipos son como un tornado, le dice a su sobrina que ya está cansado de todo esto y le gustaría dejar de hablar, a lo que ella le pregunta qué es lo que quieren todas esas personas, e ignorándola y dirigiéndose al bar, le pide que comiencen a beber vodka, pero esta sin rendirse, vuelve a preguntar de qué estaban hablando, y antes de que pueda continuar, el prota es interrumpido por otra persona la cual los saluda, y volteándolo a ver con bastante molestia, pregunta qué es lo que quiere ahora, y aquel tipo de manera muy respetuosa le pregunta si puede hablar con él un momento, presentándose dice que se llama Yang Min-yang, secretario de la Casa Azul, dejando consternado al prota, pues no puede creer que incluso hasta la Casa Azul necesite algo de él. Este tipo le cuestiona si ha oído hablar del sistema de méritos de los superhumanos, a lo que el prota responde que tras la guerra contra los subterráneos, afirmaron que iban a dar recompensa a los mayores contribuyentes de las batallas, cuestionando si quiere hablar de eso con él, y este responde que no es exactamente así, diciendo que el sistema lleva activo desde hace 17 años, y el señor Seo Moon Job, así como Baek Ji-ho, están registrados como el número 1 en el sistema, y afirma que le darán los 17 años de pensión que no ha recibido. Exactamente, son 2.568 millones de won, sin ningún tipo de impuestos, lo cual deja completamente paralizado al prota. Yang le dice que están dispuestos a pagar los 17 años de pensión acumulada que no recibió, y tras darle la cifra, Moon Job no puede creer que realmente sean 2.5 billones, e inmerso pensando en que si llega a juntar el dinero del gobierno y el dinero que Walker le dio, mientras su sobrina le pregunta a su tío qué es lo que está haciendo, este es interrumpido por una persona que llama su atención, presentándose diciendo que Joe Feldman es un agente norteamericano, y volteándolo a ver con bastante molestia,
bestia. El prota le pregunta si este también tiene una oferta de reclutamiento para él, diciéndole que ya está cansado de eso, así que puede retirarse, y bastante nervioso, este le dice que necesita decirle algo, afirmando que él no está acostumbrado a este mundo, pues gracias a que salvó el mundo se quedó atrasado 17 años, la civilización subterránea ya no existe, pero sus problemas pueden ser solucionados con el tiempo, e interesado por no saber a qué problema se refiere este sujeto, decide seguir escuchándolo, y este le afirma que sí es, con el tiempo, encontrará un lugar al cual pertenecer, y encontrará nuevos objetivos en la vida, se acostumbrará a este mundo de paz, y entonces le pide que por favor no se sienta mal, extendiéndole una tarjeta, diciéndole que si tiene algún problema, no debe dudar en hablarle, retirándose de esa manera, dejando bastante confundido al héroe, mientras le pregunta a su secretaria si acaso habrá dicho algo que no tenga sentido, a lo que ella responde que al parecer fue así, y Hae-Jun está sorprendida y le pregunta a su tío si realmente consiguió el número de Joe Feldman, mientras este afirma que este tipo es extravagante, cuestiona qué mierda fue lo que le intentó decir, y su sobrina le explica que él es de la liga principal de Estados Unidos, la gente lo llama el fantasma del dinero. Al comienzo de Battlefield, él se llevó a muchas personas coreanas y armó un equipo de éxito, a lo que Moon-jo pregunta entonces por qué no le habló de dinero sino de cosas extravagantes, y Hae-Jun dice que después de que Joe Feldman intentó reclutar a su padre, él dijo que ese tipo no se anda con juegos, y volteándolo a ver, él solo puede decirse que al final no entendió qué era lo que quería. Finalmente, llegamos al evento principal de esa noche, comenzando la ceremonia de entrega de donaciones. El presentador afirma que ese sujeto será el responsable del discurso de agradecimiento por las donaciones, además de ser también el mayor donador, y enfocando todas las luces en el prota, afirma que está hablando del señor Seung Moon-jo, dejándolo desconcertado y acercándose al escenario. Ese tipo le pide que pase al frente y tomando el micrófono, sin saber qué decir, el prota dice que fue quien más donó, preguntando cuál era el valor de su fortuna, a lo que el presidente le recuerda que fue 1.74 trillones de won, diciendo que fue en apoyo al mantenimiento del centro de caridad, diciendo que él y el director Baek se comprometieron a donar, y nervioso, el prota dice que el presidente de la asociación de Battlefield gentilmente le habló del evento, pero no sabía que pasaría todo eso, y la verdad, acaba de enterarse que recibirá 2.5 billones del gobierno por su pensión atrasada, pero es gracioso que se alegre con 2.5 billones, si tiene una fortuna de más de 1 trillón, y le cuestiona a todos si debería pedirle su dinero de vuelta, provocando risas entre todos los presentes, y luego de quedarse en silencio un momento, este dice que 17 años pasaron desde que todos sus bienes fueron donados, acaba de regresar de esa última mazmorra, y muchas cosas cambiaron desde entonces, todas las personas están hablando sobre cómo salvó al mundo, y elogian su sacrificio, pero afirma que no hubo nada de noble en eso, pues realmente solo le gustaba ir a las mazmorras, y hubo momentos en los que solo deseaba que la civilización subterránea no fuera derrotada, todo para poder seguir peleando, y entonces, eso de que todos lo elogien por salvar al mundo, no siente que sea sincero, pues él no está orgulloso de eso, pero siente que la diversión ya se acabó, aunque eso está bien, pues espera que los niños que fueron ayudados con ese dinero y sean grandes adultos, diciendo que eso es más gratificante que haber salvado al mundo, y espera que no vuelvan a ver niños con infancias tan tristes como él, dejando con esas últimas palabras el escenario, mientras el presentador dice que ese fue el señor Moon-jo, afirmando que es bueno que hayan tenido un discurso tan encantador antes de continuar con la velada, y mientras se aleja del escenario, una persona le dice al prota que un idiota nunca cambia, y es el presidente, el cual le cuestiona si cree que 1.7 trillones de wones van a compensar ese comportamiento, a lo que este le responde que no lo tome a mal, normalmente es una persona muy gentil, pero le recuerda que tuvo una infancia muy dura. Jin-tae le dice que esa fue una disculpa horrible, afirmando que sabe que su infancia fue normal, y el prota le pregunta si puede dejar de divagar e ir directo al grano, y ese dice que está bien, cuestionando si en serio necesitaba humillar a la selección nacional hace rato, a lo que Moon-jo responde que no fue su culpa, preguntando por qué el presidente de la asociación armó un equipo así, y este responde que la partida de caridad fue horrible. Ahora la liga Battlefield coreana es visto como un montón de niños babosos gracias a Seung Moon-jo, a lo que este con una sonrisa pregunta entonces qué eran antes de esa noche, y molesto, Jin-tae voltea a ver al prota, llamándolo idiota, cuestionándole si cree que puede venir a hacer lo que se le dé la gana, diciéndole que el gobierno trató a los superhumanos como monstruos por culpa de cierta personita que siempre les dio poquísimo apoyo, y bastante tranquilo, Moon-jo pregunta si acaso es culpa suya que el gobierno haya hecho eso, a lo que Park Jin-tae afirma que mayormente sí, pues él trató al parlamento de la Casa Azul como si fueran un montón de payasos, y por su culpa, la visión de los políticos sobre los superhumanos fue horrible, y sacando de quicio a Moon-jo, este responde que esos malditos siempre lo provocaban, y queriendo acabar con aquella discusión, el presidente de la asociación simplemente suspira, diciendo que ya fue suficiente de eso, afirmando que la verdad no quería hablar de esa situación, preguntándole al prota si quiere unirse a la selección como técnico auxiliar, diciéndole que no quiere que sea un jugador, pues como dijo antes, puede que estén dispuestos a ofrecerle un gran salario, e interrumpiéndolo, el prota dice que eso será difícil, pues hay algo más que quiere hacer antes de eso. Luego de terminar la velada y alejarse del Hotel Hunters, Jiho le pregunta al prota si 16 billones cuando termine es suficiente, pero este le responde que él es el dueño del equipo, y Jiho le pregunta si solo sucedió así como así, a lo que el prota responde que como coreano, le parte el corazón que todos los jugadores de la selección sean tan malos, y pregunta a Jiho si no cree que la selección mejoraría si tuviera jugadores que él escogiera, y su amigo, mirándolo bastante nervioso, le pregunta desde cuándo es tan patriota, pues
hablando de eso, el equipo en el último lugar de la liga coreana cuesta más de 20 billones, a lo que Moonjob dice que eso es perfecto, cuestionando si no sería más fácil ganar dinero con algún equipo de la segunda división, y molesto por tal respuesta, Jihyo dice que ahora está bastante claro, eso no lo hace por patriotismo, pues la única razón para hacerlo es que quiere ganar más dinero, y empezándose a reír, voltea a ver a su amigo y le pregunta si acaso no siempre se trata del dinero. Llegando a la casa de Jihyo, este le afirma que ahora pueden ir a dormir, pero luego de bajarse del vehículo, este le pregunta al prota qué es lo que ocurre, y dirigiendo su mirada hacia una esquina, se da cuenta que la persona que lo está esperando es Shuran. Acercándose a ella bastante nervioso, Jihyo le pregunta qué es lo que la trae por aquí, y ella con una seriedad implacable afirma que solo quería ver algo, quedándose en silencio y mirando al prota, el cual se dice a sí mismo que no sabe qué es lo que quiere decir, pues tiene un rostro completamente inexpresivo, mientras se pregunta a sí mismo si acaso ella usará el rayo de extinción de repente, y para no quedar con la duda decide analizar sus habilidades. Objetivo. Shuran. Humana. Fuerza, 50 de 53, agilidad 71 de 71, velocidad 67 de 67, resistencia 60 de 60, fuerza mental 40 de 40, habilidades 59 de 59, aura 100 de 100, superpoder, rayo de extinción, localizar. Dándose cuenta que la mayoría de sus atributos están al límite y ahora tiene ese nuevo superpoder, localizar, se percata que ella es mucho más fuerte que antes, así que decide acercarse y le pregunta qué es lo que necesita tan repentinamente, queriendo saber si vino a intentar matarlo, pero esta con una sonrisa bastante pícara, responde que tras oír la noticia de que era inmortal, pensó en matarlo al menos una vez, pero esa no es la razón por la cual vino hoy, y el prota le pregunta entonces qué es lo que quiere, cuestionando si acaso tiene un rencor después de todo este tiempo, pidiéndole que recuerde que ella está viva gracias a él, y bastante tranquila, ella responde que no le guarda ningún rencor, ya lo perdonó por lo cruel que fue con ella, y sin saber la razón por la cual se encuentra aquí, Moonjob le pregunta entonces qué es lo que quiere, y tras un momento de silencio, ella responde que solo quería ver con sus propios ojos que había regresado, dejando sorprendido a Moonjob, mientras ella afirma que ahora que lo comprobó se retirará, y el prota le pregunta a su amigo qué es lo que acaba de pasar, y decide gritarle a Shuran preguntándole qué es lo que verdaderamente quiere, y continuando en silencio, volteando a mirar a Moonjob, recuerda cómo él la trataba como una maldita loca, los momentos en que le cuestionaba si iba a asumir toda la culpa, cuando le preguntaba si acaso quería que la matara, sabe que todo eso era difícil para ella, en esos momentos solo quería regresar a casa, estaba en su límite, y justo cuando estaba a punto de ahogarse en lágrimas, un golem de piedra apareció tras ella, y aunque ella sabía que tenía que activar su rayo en ese momento, no pudo hacerlo por la fatiga que estaba sintiendo, mientras aquel monstruo intentaba deshacerse de ella instantáneamente, antes de que pudiera conectar aquel ataque, ella fue salvada por los brazos de Moonjob, el cual le preguntó si eso era todo lo que tenía, y viendo cómo estaba siendo sostenida por los brazos de aquel héroe, mientras ese le preguntaba si todo estaba bien, algo dentro de ella cambió en ese momento. Mientras continúa sonrojada en aquella calle, ella simplemente se alegra, pues aquella persona en la que había pensado durante tanto tiempo había regresado realmente. Así es como terminamos la tercera parte de Campo de Batalla Superhumano, y si llegaste hasta aquí, quiero que dejes en la caja de los comentarios cuál fue tu momento favorito de este resumen, y también agradecerte por llegar hasta esta parte del video, al igual que a todas las personas que se han estado suscribiendo, comentando, dándole like y compartiendo todos los videos, ya que esa es la razón por la cual puedo seguir subiendo contenido a este canal, y quiero recordarte que el próximo video que se va a subir va a ser la tercera parte de Invencible desde el principio, y si quieres saber cómo se va a desarrollar la relación que tienen Moonjob y Shuran, tienes que estar pendiente y ver cuando suba la siguiente parte de este manga. Y sin más, yo fui Yusuke y espero saber de ustedes en otro momento.